Sé que estabas un poco enojada por lo que decía el doctor Gutiérrez, pero hubiera sido ideal que conversen, que dialoguen, ¿no? Pero bueno... Bueno, para poder decir, por ejemplo, que es mentira que en 90 días se pueda resolver un proceso electoral. O sea, pero es importante decirlo. Más allá de que la ley lo prohíba o tenga plazos, es imposible, pues imagínate, la OMP no es capaz ahorita de poner una campaña de educación electoral. ¿Qué va a poder armar unas elecciones en 90 días? Pero no solamente si pudiera, porque imaginemos que tuviésemos un superaparato electoral, podrías tener el proceso. El punto acá es que además hay un conjunto de plazos legales. El señor se olvida, por ejemplo, que nuestra ley electoral manda que los partidos políticos tengamos elecciones internas para poder definir quiénes serían nuestros candidatos, tanto alcalde como regidores, y que luego de eso hay un proceso de inscripción, que además tú tienes la posibilidad de tachar o no tachar. Luego de eso hay un proceso de subsanación y luego de eso hay un proceso de campaña mínimo, con lo cual menos de 6 o 7 meses es imposible. Entonces el señor lo sabe, pero el señor, claro, tiene una cara con la cual miente sistemáticamente, ¿no? Entonces es una barbaridad, es una pena. Es importante informarle a los limeños qué cosa se viene, porque sí es importante saber, Mario, que si es que ocurriese que revocan a los 40, a los 30 regidores y a la alcaldesa, que es lo que están señalando en este momento las encuestas, lo que tendríamos serían 8 o 9 meses de un proceso de transición en el que todos nuestros suplentes, todos los partidos, digamos, ¿no? O sea, es como... En fin, si tú tuvieras a todos los suplentes de la U, todos los suplentes de Alianza, todos los suplentes de Cienciano, todos entrando sin ninguna experiencia previa, por primera vez en su vida en una campaña de ligas mayores, y en ese momento recién tendrían que como que acoplarse, y pasados los 9 meses tendrías que hacer obligatoriamente un nuevo proceso electoral, adicional. No solo sino uno nuevo. Y ese nuevo costaría otra vez 120 millones y tendrías la elección de un alcalde o una alcaldesa y un consejo solo por un año. Así es. No es por más. Y luego tendrías un nuevo proceso electoral. Entonces es fundamental que eso lo tengamos en cuenta, ¿no? Además de las distintas discusiones que hay. Y sobre todo, que es una cosa que a mí me preocupa, digamos, más allá de la opinión del sí y el no, como ciudadano limeño, es que me garanticen que las cosas que están en curso, sobre todo las buenas, las positivas, como el tema del ordenamiento del transporte, como el tema de la comercialización mayorista, pues no se detenga, continúe, las inversiones privadas que estamos empujando, ¿no? O sea, ojalá que alguien o algo garantice que eso continúe. Pero Mario, yo te pregunto, nosotros, ¿cómo se empezó el proceso de reforma? Nosotros tuvimos 9 paros, Mario, no es broma. Un gerente o un subgerente o un jefe de empresa municipal que tenga que enfrentar un paro no es algo que sea una cosa muy simple, porque tú tienes temor y necesitas respaldo, institucionalidad, fuerza de parte de la municipalidad para poder enfrentar reformas de esta magnitud. Luego de estos paros hemos logrado ya definir las reglas de juego sobre cómo debe reordenarse el transporte. Hemos lanzado la licitación de 5 corredores complementarios que van a permitir, Mario, que cerca del 40% del transporte de los que usamos, combis, micros, cústers, entremos en un sistema ordenado, moderno y rápido. El 40%. Eso es mucho más que lo que logra el Metropolitano y el tren eléctrico juntos. El Metropolitano logrará 7% cuando esté al tope y el tren eléctrico hasta el tramo 1, 3%. Es decir, solo el 10% puede entrar en ese sistema. Nos estamos jugando la posibilidad de una licitación de 5 corredores fundamentales, que quien entre va a tener que revisar, ver, va a tener que hacer un cambio de funcionarios porque es lo regular, y después de eso, ¿quién se va a animar a hacer concesiones por 10 años? Porque eso es lo que yo te tengo que garantizar. Porque que un consorcio decida entrar en un proceso de reforma como el que nosotros estamos planteando, tiene que estar dispuesto a invertir, tiene que estar dispuesto a renovar su flota y tiene que tener un mínimo de garantía jurídica, ¿no? Entonces, en realidad es muy irresponsable de parte de las personas que saben qué cosas están promoviendo. Porque yo sé que hay mucha población que está votando por el sí, que está planteando esa alternativa porque está fastidiada. Y yo entiendo, porque sé que en realidad Lima tiene una agenda muy pendiente durante muchísimos años y uno a veces espera que se solucione todo de un momento a otro. Sé que nosotros hemos cometido errores. ¿Cuáles son los principales errores? Mira, yo creo, por ejemplo, que nosotros tuvimos un proceso de negociación de las iniciativas privadas que duró entre un año y medio, tratando de lograr lo mejor para la ciudad y volver los proyectos socialmente viables.
Y todo este proceso de negociación nunca se contó. O sea, la mayoría de limeños no tenía la menor idea que Susana estaba negociando desde la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada la posibilidad de una inversión de 570 millones de dólares. La gran mayoría se está enterando ahora, en este proceso, ¿no? Y ese fue un error inmenso de nuestra parte. Creo que debimos hacer algunos... Debió ser más ejecutivo ese proceso, ¿no? ¿Crees tú? Mira, no creo que más... Pero no es un tema de consulta. O sea, tú creo que debiste ir contando que ya tenías estas iniciativas y las estabas discutiendo. Nosotros, una vez que hemos logrado sacarlas adelante, recién se están enterando, ¿no? Y mira, comparémonos con anteriores gestiones, ¿no? Digamos, nosotros hemos tenido 2 años y en 2 años hemos sacado 2 procesos grandes y una renegociación de 1. Las anteriores gestiones no habían logrado prácticamente nada en esos 2 primeros años en lo que a iniciativas privadas se refiere, ¿no? Ahora, pero Pablo Kuczynski la semana pasada hizo esta aclaración de que voy a votar por el no para que se quede Susana, pero el resto sí que se vayan a su casa, por ejemplo, que Marisa... No dijo Marisa, eso lo dijo Cayetana, bueno, que fue un regalito que me lanzó. Bueno, que hay gente que apoya a los antimineros. Yo te escucho hablar, me hablas de convocatoria a la inversión privada, de alianza con los privados, de contrato de estabilidad, sí. Y se te vincula a un grupo político abiertamente antiinversión minera. ¿Cómo entiendes tú esa esquizofrenia rara? ¿Ah? Es una esquizofrenia. ¿Ah? Bueno, primero quiero, como lo he dicho en más de una oportunidad, quiero agradecerle a Pedro Pablo por el apoyo a Susana. Creo que es fundamental que la mayor cantidad de personas de las distintas tendencias estemos de acuerdo con que hay que mantener a nuestra alcaldesa. Espero convencerlo que este 17 lo que hay que apelar es a la institucionalidad en su conjunto, como lo ha dicho Julio Kotler, como lo ha dicho Lourdes Flores, que digamos son representantes del pensamiento liberal en el Perú y en Lima, y que sostienen que lo importante es marcar 40 veces no, porque lo que tú estás tratando es de mantener una institucionalidad que está siendo quebrantada en este momento, ¿no? Mira, yo en la Municipalidad de Lima he tenido el honor y agradezco además la confianza del equipo de ser presidenta de la Comisión de Economía y luego ser presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano el año pasado y este año nuevamente. Y a mí me tocaron evaluar parte de estos proyectos de inversión privada y creo que en la gestión uno se da cuenta de un conjunto de cosas que son fundamentales. Te das cuenta que hay un conjunto de brechas de infraestructura que tiene la ciudad que no va a poder resolver el Estado solo, que no va a poder resolver menos el municipio solo. Es parte de la construcción de la ciudadanía, y que ¿no? es fundamental tener inversión privada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nuevas Vías de Lima, que ahora anda cuestionando el señor que tuviste acá antes, nosotros hemos logrado que se invierta 500 millones de dólares para resolver los problemas que tenemos entre la Panamericana Norte y Sur. Son 30 intercambios viales y la prolongación de la Ramiro Priale. Con lo que hoy tenemos en los peajes y que se podía destinar a este proyecto de inversión, tú tenías como máximo 60 millones de soles al año para poder invertir en esta zona de Lima, ¿no? Para lograr lo que se va a invertir, que son cerca de 1.500 millones de soles, tú tendrías pues cerca de, ¿qué? 20 años de necesidad de inversión de la municipalidad y ahora estás logrando acortar esto a solamente 4 años o 3 años y medio de inversión concentrada y con eso rompes una brecha, ¿no? Entonces creo que es muy posible lograr inversión, reconocer la inversión, pero tomando en cuenta también proyectos sociales que sean responsables socialmente. Y claro, la agenda ambiental en Lima es una agenda ambiental que convive tranquilamente con la inversión. De hecho, uno de los problemas más grandes que tenemos en Lima, Mario, es la contaminación del aire. A eso iba. Probablemente no hay actividad en el Perú más contaminante que el transporte público, o sea, 10 veces más que la minera. Exacto. Si es que existiera contaminación minera. Entonces, exacto, entonces ahí lo que tú tienes, por ejemplo, es que